Que traje un tema hoy que le he titulado Contentamiento en cualquier situación. Amén. Para los que llevan apunte, ¿cómo se llama el tema? Contentamiento en cualquier situación. Contentamiento en cualquier situación. Hoy en día, a través de las redes sociales, se vende una imagen de prosperidad total, se vende una imagen falsa muchas veces de las vidas que llevan las personas. Y tendemos a frustrarnos, ¿cierto? Porque dicen, uy, yo no tengo el carro que tiene esa muchacha, no tengo la casa que tiene ese muchacho, no visito los lugares que esa persona visita. Y aún en los mismos púlpitos se predica de que todos los hijos de Dios tienen que ser ricos. ¿Sí o no? Y cuando una persona de pronto no alcanza ese nivel de prosperidad, de libertad financiera, muchas veces se le juzga y se le dice, revise porque usted está en pecado. Seguramente usted está mal con Dios. Entonces, a través de las escrituras he querido traer una reflexión en esta mañana. Hace poco, inclusive, condenaron a un hombre colombiano, él de Buenaventura, tenía un tremendo puesto allí en la DIAN. Pero ese hombre usaba el puesto que tenía para importar contrabando, para ingresar contrabando, para hacer fraude. Y resulta que con ese dinero su hija se daba la gran vida en Estados Unidos. Salía en un carro de una marca muy exclusiva, que yo creo que solo una vez en la vida vi un carro de esos. Fue cuando estuve en Chile, creo que vi un carro de esos, marca Lamborghini. Esa mujer se llama Jenny, le decían Lamborghini, porque tenía ese carro inclusive marcado con su nombre. De fábrica se lo habían marcado con su nombre. O hay personas que en su casa tienen hasta 5 y 6 carros. Si uno se da un vueltón por allá por Ciudad Jardín, ¿de cuántos carros son los parqueaderos allá, amor? Como de 5, 6 o más carros todavía. Una casa que tenían 12 carros. ¿Y cuánta gente había que manejar allí? Como 6 personas. Como 6 personas y tenían 12 carros, imagínense. La casa de Chepe Santa Cruz. La casa de Chepe Santa Cruz. Imagínense que uno. Están así que como Piquiplaca tienen uno para Piquiplaca y otro para. Así es, pero bueno, eso uno dice, bueno, tienen 2. Porque necesitan movilizarse o porque son 2 personas que manejan. Pero ¿qué dice? Eran 6 personas y tenían 12 carros. ¿Será que eso está bien? Gente, se ve mucho en los famosos. Se ponen la ropa una sola vez. No repiten ropa. Y no se ponen cualquier chilo, como diría uno, sino que tiene que ser ropa de diseñador, ropa de marca. ¿Será que Dios quiere que usted se vista bien? Amén. ¿Sí o no? ¿Será que Dios quiere que usted viva bien? Amén, yo lo creo. Pero se ha llevado la vida a unos excesos que yo creo que son pecado. ¿Cierto? Vanidad de vanidad. Vanidad de vanidades, como dice el hermano Humberto, hay casas donde se bota la comida. Y hay gente padeciendo necesidad porque no tiene un plato de comida. Comida sana. Y comida sana y buena.
Aquí muy cerca, Eduardo me dice que viene de San Marcos, ¿cierto? De Villa San Marcos. Señor, ya vive, ya tiene la casa. Qué bendición. Nosotros empezamos la iglesia ya en San Marcos, en el salón comunal de Villa San Marcos. Allá hacíamos las reuniones. Y teníamos una hermana que se congregaba con nosotros y trabajaba en un restaurante. Y dice que el dueño prefería botar la comida que le sobraba que regalarla. ¿Y por qué prefería botarla? Que porque eso de pronto le dañaba la imagen al negocio. Ay, allí no venden lo que preparan, sino que tienen que regalarlo. Imagínense esa mentalidad. Pero entonces vamos a estar viendo a través de las Escrituras este tema que le hemos llamado contentamiento en cualquier situación. Y vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, hay uno de los últimos libros del Nuevo Testamento, uno de los últimos libros de la Biblia. Capítulo 4, versículo 10 en adelante. Y vamos a orar. Inclina tu rostro allí donde está. Vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre, en esta mañana, Señor, te bendecimos, Dios mío. En esta mañana, mi Señor, te exaltamos. Hemos glorificado tu nombre, te hemos adorado, te hemos alabado. Y hoy, Señor, te pedimos que hables a nuestras vidas. Dile allí donde está, Señor, habla a mi corazón. Direccióname en esta mañana. Hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de mi ser, hasta los tuétanos, como dice tu palabra, Señor. Que tu palabra me redarguya, que tu palabra me direccione, que tu palabra, Señor, sea viva, rema y eficaz para mi vida. Yo te pido, Señor, que mientras predico tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo traiga liberación, traiga sanidad, traiga consuelo y direccionamiento. Hoy te pido, Señor, pon un carbón encendido en mis labios, que solo lo tuyo salga de mi boca, que solo lo tuyo, Señor, se guarde en cada vida, en cada corazón, y solo lo tuyo, mi Dios, se ponga por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces dice ahí la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10 al 13. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. En gran manera me gocé en el Señor. ¿En gran manera me qué? Me gocé en el Señor. De que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Diga conmigo, he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Usted sabe dónde escribió Pablo esa carta a los filipenses? Pablo estaba preso en Roma. Uno dirá, no, Pablo estaba en su cuarto con aire acondicionado, tenía allí su computador Apple, y entonces no tenía nada que hacer y comenzó a escribir. Pablo estaba preso en Roma, y en ese tiempo no había derechos humanos.
Hoy en día un preso no lo pueden maltratar. Tenía trabajos forzados, humillaciones, lo azotaban. Y allí en medio de esos azotes, en medio de esa situación de cárcel y de presión, yo creo que si pregunto aquí, no me levante la mano, pero ¿quién ha estado en prisión? Yo creo que casi ninguno. El hermano Humberto sí estuvo. Bueno, tremendo. Yo he estado en cárcel, pero he estado allá visitando, cantando. Pero imagínense uno preso y enseñándole a los que están libres. Qué tremendo esto, ¿sí o no? Y dice lo primero: en gran manera me gocé en el Señor. ¿Sabe? Pablo, en medio de su prisión y en medio de la dificultad que estaba experimentando, expresa gozo y deja claro que su paz no depende de la provisión externa, sino de una profunda y verdadera confianza en Dios. Amén. Porque cuando todo está muy bien, decir que uno está contento, que está feliz, es muy fácil, ¿sí o no? Cualquiera puede hacerlo. Dios te bendiga, Marlon. Los que quieran ir al baño, la entrada es por allá, ¿yo? Por acá no, para evitar. Es por allá. Muchas gracias. Gracias a usted, mi hermana, por comprender. Entonces, imagínense, Pablo estaba preso. Y dice: en gran manera me gocé. ¿Será que Pablo era un mentiroso? Porque hay gente que uno le pregunta: mi hermano, ¿usted cómo está? Y con una cara de tragedia dice: bendecido y en victoria. Gloria a Dios. De dientes para afuera, ¿sí o no? Porque hay momentos que nos sentimos así. ¿O quién no se ha sentido frustrado? ¿O quién no se ha sentido sin ganas de nada? Solo abatido, triste y confundido, dice mi esposa. Y es normal y es humano que alguna vez nos sintamos así, ¿cierto? Yo mismo, cuando he visto la situación de la iglesia, me frustré. Le cuento que hoy con el computador estuve como más tranquilo. Obviamente con el estrés de que tenía que descargar las pistas para la alabanza, pero de resto estaba más tranquilo. Pero Pablo dice: me gocé en el Señor. Yo te digo en esta mañana, no importa la circunstancia que estés atravesando, gózate en el Señor. Gózate. Porque Dios, como decían las abuelitas, ni se ha muerto ni está enfermo. Amén. Y vamos a ver varios puntos a través de los cuales podemos tener contentamiento en medio aún de las pruebas. Y lo primero es gozarse de cualquier situación y no mirar la dificultad. Les he contado, pero hoy hay personas que nunca han escuchado esto. Un pastor amigo en Chile se le estaba quemando la iglesia. No tenía una filtración como nosotros, estaba quemando. Se estaban quemando las sillas, se estaban quemando los instrumentos, se estaba quemando el sonido, se estaba quemando absolutamente todo. ¿Y sabe qué hizo ese pastor? Cogió el celular y comenzó a transmitir en vivo. Y decía: se está quemando la iglesia, gloria a Dios. Y uno diría: ¿pero por qué gloria a Dios? Decía: porque si el Señor permite que esto se queme, es porque nos va a dar un lugar mucho más grande. Amén.
Porque si el Señor permite que se queme los instrumentos, que se queme el sonido, que se dañe ese computador, es porque nos va a dar algo mucho mejor. Amén. Esa iglesia yo no la conocí, ese local no lo conocí, pero me dicen los que lo conocieron que era más o menos para 120 personas. Hoy en día se reúnen en un teatro que le caben como 600 personas y se llena totalmente. A veces tendemos a preocuparnos por las circunstancias. Así es. Les conté el año pasado con mi esposa, nosotros iniciando el año en el 2024, todo lo que termina en Dora se nos dañó. Se nos dañó la licuadora, la lavadora, la picadora, la nevera. ¿La qué? Todo se nos dañó. Y hoy en día no por chicanear, sino porque es una verdad. Un testimonio. Tenemos lavadora, licuadora, nevera, picadora nueva. El otro carro que teníamos también se nos había dañado en diciembre. Y hoy en día tenemos un carro mucho mejor. Porque Dios es bueno. Estoy más de un año sin carro. Pero no por eso dijimos, no vamos a la iglesia, porque entonces ¿en qué nos vamos a transportar? En transporte público, y aquí llegamos. Amén. Entonces lo primero, tienes que gozarte cualquiera que sea tu situación. Gózate en medio de las circunstancias que estés atravesando. Eso es lo primero. Lo segundo, dice ahí el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¿He aprendido a qué? A contentarme. ¿Sabe? Dice ahí que el contentamiento no es natural, no es por inercia. Hay que aprender a contentarse. Amén. ¿Cómo aprende uno a contentarse? Dándole gracias a Dios. Amén. Aún por las situaciones difíciles. Por eso dice la palabra de Dios: dar gracias a Dios en todo y por todo. Porque es que decirle gracias por las cosas buenas, eso es muy fácil, ¿sí o no? Pero darle gracias cuando algo se daña, darle gracias. Yo el otro día estaba cocinando, estaba echando la sal al arroz y se zafó la tapa del salón. Era un guiso que estaba haciendo. ¿Un guiso para qué era? Bueno, no recuerdo. El caso es que se me fue todo la mitad, como media libra de sal ahí al guiso. Ahí me tiene que decir, bueno, gracias, Señor. Es como cuando los testimonios de las Torres Gemelas. Hubo alguien que estaba desayunando chocolate y tenía una camisa así clarita como la que yo tengo hoy. Y se regó de chocolate. ¿Qué le tocó? Ir a buscar otra camisa, plancharla. Y eso ocasionó que ese día saliera tarde de la casa y llegara tarde al empleo. ¿Y sabe qué ocasionó eso? Que se salvara su vida. Porque no estaba allí presente en el edificio de las Torres Gemelas cuando se cayó. Muchas veces uno, por lo menos Francisco, que se va en su bicicleta eléctrica, no, esa es mecánica, con motor, a gasolina. Se levanta uno y está la cicla pinchada. Y yo que tenía que llegar temprano. Y uno no mira de que
Amén. Le cuento que yo era tan soberbio en esa parte que yo me escapaba de agarrar a patada en la moto. ¿Cómo puede ser posible si estaba de afán? Hoy en día yo me quedo impresionado de lo tranquilo que me he vuelto para esas cosas. Porque he aprendido a contentarme, cualquiera que sea la situación. Uno no sabe de qué el Señor lo está guardando. Hace unos años atrás, no sé, sí, 15, 20 años atrás, yo trabajaba en una empresa y llegó un nuevo jefe, y siempre que llega un nuevo jefe trae cambios, y a uno no le gustan los cambios. ¿A quién le gustan los cambios? A casi nadie, ¿sí o no? Entonces esa misma actitud tenía yo. Y entonces le dije, no, yo voy a buscar para dónde irme. Y comencé a mandar hojas de vida de una empresa donde me llamaron, presenté entrevista, prueba con la psicóloga. Y me dijeron, usted espere la llamada que lo van a llamar para que venga a firmar contrato. Y yo en la empresa que trabajaba, viajaba, iba al Darién y me quedaba allá. Al Darién, Restrepo, Yotoco, todos esos municipios de por allá. Y resulta que esa vez me llamaron, yo estaba en Darién apenas empezando correría. Y me dijeron, necesitamos que venga a firmar contrato para que empiece con nosotros el lunes. Y yo en ese momento no sentí esa paz en el corazón. Y yo decidí no ir. Dije, no, la verdad es que yo no puedo dejar aquí el puesto tirado tampoco. Si usted me da unos 15 días, no, tiene que ser el lunes. Finalmente tomé la decisión de no ir, de seguir allí en la empresa donde estaba. Ese lunes entraron 3 personas nuevas. Una de las personas nuevas que entraron a inducción lo mandaron con el camión repartidor de mercancía a hacer ruta a Corinto y a Miranda, Cauca. Resulta que a la salida los retuvo un grupo ilegal. No tenían dinero porque lo habían consignado, no tenían producto porque ya lo habían entregado. Y los torturaron y los mataron a los 3. Al del carro, al ayudante y al que iba en inducción. O sea que si yo hubiera entrado, muy probablemente yo había sido esa persona que había mandado en la inducción para ella. Entonces, como decía mi esposa, a veces uno no sabe de qué lo está librando el Señor. Entonces tenemos que primero tener gozo por cualquier situación, ¿cierto? No perder la alegría. Segundo, tener contentamiento en medio de cualquier situación. ¿Sabe? Claro, Pablo deja claro que su gozo, que su paz no depende de la provisión externa, como les decía ahora, sino de una profunda y verdadera confianza en Dios. El contentamiento se aprende a través de la experiencia, con el tiempo. Eso no es de la noche a la mañana, ¿cierto? No es que usted ayer tenía un temperamento y se enojaba por todo y mañana ya no se enoja por nada, ¿no? Todo es un proceso. Pero usted tiene que darse cuenta del proceso. Tiene que darse cuenta que verdaderamente está cambiando. ¿Sí o no? ¿Cuántos pueden decir, no, yo soy diferente al que llegó hace un año aquí a la iglesia? ¿Cierto? O soy diferente al que empecé hace 20 años o hace 30 o 40 como el hermano Humberto. Tengo que ser diferente.
Se tiene que notar lo que Dios ha hecho. Yo estuve buscando en el diccionario qué significa contentamiento. Contentamiento significa alegría, pero no solo alegría, sino también satisfacción, estar satisfecho. Pero estuve viendo un concepto según la Biblia, según el diccionario bíblico, dice: el contentamiento va más allá de la simple felicidad y alegría. Se trata de una actitud de paz y confianza en Dios, incluso en medio de circunstancias difíciles, donde se encuentra gozo y alegría en sus planes y providencia. Amén. Amén. Los no de Dios también son de bendición para nosotros. Amén. Yo hace años le estaba pidiendo a Dios que me permitiera entrar a una empresa. Resulta que la puerta no se abrió. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Dios conoce el pasado, conoce el presente, pero también conoce tu futuro. Dice Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Yo quería entrar a una empresa que tenía unas condiciones tan buenas para el empleado, y cuando Dios no me abrió esa puerta, yo me enojé con Dios. ¿Cuántos se han enojado con Dios? Yo me he enojado muchas veces con Dios. Hay una canción que voy a grabar. Dice así, dice una de sus estrofas, dice: cuántas veces he llorado y me enojo contra ti, pero luego me arrepiento. Me recibes con tus brazos abiertos. ¿Cuántas veces nos enojamos con Dios? Y entonces yo me enojé porque no entré a esa empresa, sino que entré a otra. Y ahorita que a los 6 meses se acabaron las buenas condiciones que habían en esa empresa que yo quería entrar. Pero en la otra empresa que entré fue de mucha bendición, y de allí viene el trabajo que hago hoy en día. Entonces, a veces uno piensa que los no de Dios es como cuando la muchacha está orando por el prospecto, o el muchacho está orando por la prospecta, ¿sí o no? Dice: ay, yo quiero la idónea, yo quiero el idóneo. ¿Sí o no, Daniela? Y a veces uno le pone la mirada a alguien y dice: ay, yo creo que es él. Y el Señor te dice: no. Espera, que ese no es. Y uno es tan infantil que hasta berrinche le arma al Señor. ¿Cuántos han armado berrinche alguna vez? Hace poco una muchacha, vi por ahí un video de 20 años, le armó berrinche a la mamá porque no le compró el iPhone nuevo. Se tiró al piso a armarle berrinche a la mamá. Y a veces uno le arma berrinche al Señor. Ay, es que yo quería esto y quería esto y quería esto. Comienza uno a sacarle en cara al Señor lo que ha hecho. Señor, yo te sirvo. Yo ayudo. Mira lo que hay, yo oro, Señor. Pero el Señor sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Él es el buen Padre. Me acordé de los niños reparones. ¿Cuántos han escuchado de niños reparones? A uno siempre le servían la comida y al otro también. Entonces el que era reparón siempre miraba y se ponía a llorar. Es que la carne de mi hermano es más grande que la mía. Es que a mi hermano le dieron más jugo que a mí. A mi hermano le echaron 3 papas y a mí solo 2. Y un día la mamá dijo: ya no me aguanto más a este muchacho.
Y llegó y le sirvió una tremenda, como diría mi esposo, una tremenda penca de carne. Y papas y ensalada y arroz abundante, y le sirvieron de primero, porque él también decía, es que a mi hermano le sirven primero, y le sirvieron primero. Y apenas vio ese plato, comenzó a llorar. Y dice, ¿y usted por qué está llorando? Y dice, porque es que si hacía el plato mío, ¿cómo va a ser con mi hermano? Dele gracias a Dios por su bendición. Mi mamá era una persona que cuando alguien la iba a bendecir tenía que pelear con ella. Alguien le iba a dar dinero, no, ¿cómo se le ocurre? Y peleaba con la persona y la perseguía y le metía el billete en el bolsillo y decía, no. Para mí aprender a dejarme bendecir fue difícil, porque yo había visto ese ejemplo en mi mamá. Pero hoy en día entendí que si Dios te quiere bendecir a través de un hermano, recíbelo. Porque la bendición es para ti, pero también para el que te está bendiciendo. Amén. Entonces, lo primero, tenemos que aprender a gozarnos en medio de cualquier circunstancia. Segundo, aprender a contentarnos, tener contentamiento. Sigue diciendo aquí el versículo 12: sé vivir humildemente. Como les he dicho muchas veces, gente que come huevo y eructa pollo. Hay gente que no sabe vivir humildemente. Yo me acuerdo en un paseo de una empresa que trabajaba hace muchos años, la esposa de un compañero se negó a comer porque no le servían en un plato de loza. Hay gente que no le gusta. Obviamente uno sabe que uno tiene de pronto en su casa su cama, su cobija preferida, su almohada. Pero cuando le toca ir a otra, a vivir en otras condiciones, a dormir en otras condiciones, entonces no quiere. Pablo dijo, sé vivir humildemente. Reconocer y dar gracias a Dios por su provisión, por su bendición. Porque si yo los invito a comer ahora lechona a la salida, o chuleta bayuna, sancocho trifásico, todos dicen aleluya, gloria a Dios. Pero ¿qué tal que los invite a comer uyucos? O caldo de pajarilla, dice el hermano Humberto. Con ese mismo gozo recibimos esa comida. Jóvenes, cuando llega, yo me acuerdo que cuando uno llega del colegio, uno siempre dice, ¿qué hay de comida? ¿Qué le respondía a uno la mamá o el papá? O hoy en día también, ¿qué le respondo yo, Santi? ¿Qué hay de comida? Comida. Y resulta que uno va con una expectativa. A mi esposa le pasó. Una vez un profesor le dijo que la sopa no la alimentaba. Y entonces llegó a almorzar y ahí es que le dieron sopa. Y ella dijo, es que esa sopa no alimenta, y cogió el jugo y se lo echó encima de la sopa. Quien la ve, vea, con esa carita. ¿Y sabe qué pasó? Le hicieron tomar esa sopa con jugo. Para que te alimentara más. Pues eso es lo que hay y se lo va a comer. Porque mi esposa no le da hambre. ¿Usted sabía que ella no le da hambre? Ella dice, tengo hambre de carne asada.
Tengo hambre de pollo asado. Porque a uno le da hambre y punto, pero no, a ella le da hambre, pero con apellido. En otras palabras, para calmar el hambre tiene que ser lo que ella está deseando, ¿cierto? Entonces dice, y sé vivir humildemente. Hay gente que así vive en el barrio más popular, si no es ropa de marca no se la pone. Pero déjenme decirle que el mismo reloj que vale 5,000 marca la misma hora que uno que vale 100 millones de pesos. Amén. Los mismos zapatos de 30,000 sirven para lo mismo que los que valen 5 millones. Sé vivir humildemente. Así es. Hay gente que tiene la mejor cama del mundo, pero no le da sueño. ¿Sí o no? En cambio, uno a veces ve personas que viven en la calle, la ve acostada en un andén, arropadas con un cartón y están allí de lo lindo durmiendo sabroso. ¿Sí o no? Vivir humildemente no es abrazar la ruina, no es abrazar la pobreza, no. Vivir humildemente es darle gracias a Dios por la provisión que nos da cada día. Si ese día hubo arroz con huevo, gracias Señor por tu provisión. Y si ese día hubo chuleta bayuna, gracias Señor por tu provisión. ¿Sí o no? Si ese día hubo langosta, pues comas el langosta y después come la ancha. ¿Sí o no? Después dice, allá en el mismo versículo 12, sé tener abundancia. Diga conmigo, sé tener abundancia. ¿Usted sabe que hay gente que no sabe tener abundancia? La palabra de Dios dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Hay gente desparramando. Lo que les decía ahora, gente que bota comida en las casas en vez de darle al que necesita. Gente que la ropa no se la pone sino una vez y después la bota. Gente que cuando Dios le da, o no necesariamente a Dios, cuando el mínimo enemigo le puede dar riqueza. ¿Usted cree que el enemigo puede dar riqueza o no? Él no puede dar prosperidad, pero riqueza sí. Pablo Escobar no era uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Y quién le dio la riqueza? ¿La dio Dios? Yo veía un video del hijo que cuando estaba en la hacienda Nápoles e iba para el colegio, ¿saben dónde lo mandaban? ¿En qué lo mandaban? En helicóptero, para que no llegara tarde. Por ahí leía un meme en estos días, un hijo de un jeque árabe que está estudiando en Londres. Entonces le escribe al papá, me da vergüenza llegar en el Lamborghini que está tapizado en oro a la universidad, porque todos mis compañeros llegan en tren. Entonces el papá le responde, hijo, no me hagas pasar vergüenzas. Ahí te mandé $200 millones para que te compres tu tren también. Gente que no sabe manejar la abundancia. Dice la palabra de Dios que José fue un hombre sabio que supo manejar la abundancia. Dios le mostró a través de un sueño del faraón que iban a venir 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Hay gente que en la abundancia se la gasta toda, no ahorra, no aprovisiona para cuando no haya. Entonces cuando llegan las vacas flacas,
¿Qué le toca? Pasar necesidades. Si estás en tiempo de abundancia, tienes que ser un buen mayordomo. Tienes que ser un buen administrador de la abundancia que Dios te está dando. ¿Amén o no amén? ¿Sí o no? Hay que ser buenos administradores de esa abundancia. Por eso Pablo dijo, sé vivir, sé padecer necesidad, pero sé tener, sé vivir en abundancia. Utiliza la abundancia para proveer para después. A Santiago le faltan 2 años y medio para entrar a la universidad. Y nosotros desde ya estamos ahorrando para su universidad. Usted tiene hijos pequeños, comience a ahorrar de una vez. Ahorrar para la universidad de Dina. Ahí sea poquito. Le falta bastante. Cuando llegue a esa época. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos gastamos todo y cuando llega la necesidad, ¿de dónde le voy a pagar la universidad a este muchacho? ¿De dónde le voy a pagar la universidad? Pero si uno comienza a manejar ese principio de saber administrar, entonces va a haber la bendición de Dios a través de él. ¿Cuántos dicen amén? Dice allí, continúa diciendo, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Hay momentos en que nos va a tocar pasar filo, como dicen los costeños. ¿Sí o no? Pero en cualquiera que sea la circunstancia, uno tiene que aprender a contentarse. Si abres la nevera y hay un ratón comiendo de las uñas, ¡ay, gloria a Dios! Y si toca cerrar esa nevera porque no puedes cerrarla de la abundancia que tiene, también gloria a Dios. Parece el recibo de servicio, ¿sí o no? Agua y luz no más. ¿Sabe qué dice el versículo 13? Uno de los versículos más reconocidos que la gente se sabe, pero también mal aplicados de la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe de qué estaba hablando allí Pablo? De las finanzas. Estaba hablando de la provisión. Entonces él dice, sé padecer necesidad, sé tener hambre, pero también sé tener abundancia. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo fue escrito para las finanzas. Para ese propósito fue escrito. Claro que dice, Pablo dice, sé padecer necesidad. ¿Qué es padecer? Sufrir. ¿Sí? Eso es padecer. Sufrir por necesidad. ¿Cuántos alguna vez hemos sufrido por necesidad? Les cuento que cuando mi hijo mayor estaba niño de 2, 3 años, yo estaba pasando una necesidad tremenda. Y lo metí a un jardín infantil. Y no tenía dinero para comprarle los pantalones. Me tocó coger un pantalón mío, llevárselo a una modista, desbarate ese pantalón y con esa tela, hágale el pantalón al niño. Y así lo mandé al colegio. Eso es padecer necesidad. Pero tenemos que darle gracias a Dios porque esas circunstancias también le enseñan a uno a depender de Dios. Amén. Que no sea como un muchacho que era todo velludo, que fue al médico y lo atendió la doctora.
Y le hizo exámenes y todo, y le dijo, doctora, ¿qué padezco? Le dice, padeces un osito. Padecer es sufrir. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Dice la palabra de Dios en Lucas 12, 22 al 23, dice, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. No vamos a leerlo allí por motivo de tiempo, pero Lucas 12, 22 al 23 dice que la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Si Dios te dio el cuerpo, te dio la vida, sabe que necesitas vestirte. Y sabe que necesitas comer, que necesitas alimentarte. Esta sí vamos a leerla, que es tremendo lo que dice allí. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Otra vez esta palabra. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así que teniendo ¿qué? Sustento y abrigo, esté contento. Levante la mano el que vino desnudo de la iglesia. Ninguno vino desnudo. ¿Cierto que no? O sea que tiene abrigo. Levante la mano el que lleve 3 días sin comer. 2 días. 1 día. Si mucho le digo, levante la mano el que no desayunó hoy, y de pronto alguno me levanta la mano porque no tuvo tiempo. O porque está en ayuno, ¿sí o no? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Sí o no? Imaginen que a mí me inviten a predicar al África. Yo voy a decirle a todo el mundo que va a tener la mejor casa y el mejor carro. ¿Será que eso es cierto? No. Por eso tenemos que contentarnos. Usted y yo somos más ricos que el 80% de la población mundial. Amén. A veces nos miramos miserables con relación a otras personas, pero usted y yo tenemos mucho más que el 80% de la población mundial. Somos bendecidos por Dios. Amén. Y continúa diciendo allí, versículo 9: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Personas que le dijeron al Señor: si tú me bendices con un empleo, entonces voy a ser fiel con los diezmos y las ofrendas. Dios le dio el empleo y ni siquiera volvieron a congregarse. ¿Sí o no? Ni acordarse de Dios. Gente que tiene un negocio, porque ahí me lo han dicho: es que yo no puedo ir el domingo porque es el mejor día para el negocio. Pero cuando no tenían el negocio, sí venían fielmente. Decían: dame un negocito, Señor. Y Dios se lo dio y se olvidaron del negocio, del negocio de Dios. Porque Jesús dijo: en los negocios, cuando era un niño de mi Padre, me es necesario estar. Amén. ¿Sí o no?
Por lo menos yo admiro mucho a Carlos, hoy andan viajando. Hermano Carlos Luis. Andan viajando. Está cumpliendo años la nieta de Patricia, entonces le están celebrando. Él a veces domingo se viene acá sin haber dormido. Pero él dice es que lo primero es Dios. ¿Sí o no? Él podría decir, no, es que yo trabajé toda la noche, entonces tengo que dormir. Pero no hay que darle el primer lugar a Dios. O, eso no pasa aquí, sino en Curumanchi. En Curumanchi le dice, ¿usted por qué no fue el domingo a la iglesia? Dice, ay, es que me trasnoché ayer. Aquí donde nos ven, nosotros también estábamos de celebración anoche. Mi sobrina se graduó ayer de la universidad. Nos acostamos como a la 1 de la mañana, pero aquí estamos. Temprano para adorar a Dios. Porque el primer lugar es Dios. para Él. Mi papá, Olga también estuvieron trasnochados, pero aquí está. Mi papá dice que casi no durmió. Le hizo daño lo que se tomó anoche. No licor, sino gaseosa. A él le hace daño eso para dormir. Un hombre, un escriba que le dijo al Señor, le dijo de la siguiente forma. Vamos a buscarlo. Mateo 8:18. Mateo 8:18 para los que llevan allá apuntes. Dice allí la palabra de Dios. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vi un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Por qué el Señor Jesucristo le dijo eso a ese hombre? Este hombre dijo, no, pues si yo he visto que este hombre, este maestro multiplica los panes y los peces. Yo he visto que este hombre, cuando Pedro tenía que pagar los impuestos, le dijo, saca un pez y una moneda de oro que vas a tener ahí y vas a pagar los impuestos. Yo he visto que este hombre sana a los enfermos, levanta a los paralíticos, le da vista a los ciegos. Esta es la solución que yo necesitaba. ¿Sí o no? Jesús, en otras palabras, le estaba diciendo, si usted me va a seguir o me quiere seguir por lo que yo le pueda dar, se equivocó de camino. ¿Sí o no? Le estaba diciendo, no me siga por lo que yo le puedo dar, porque yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Hay gente que quiere venir a los pies de Dios porque cree que se van a acabar los problemas. Hay gente que quiere o pretende que viniendo a la iglesia ya nunca más va a padecer necesidad. Y como dice el hermano Humberto, por el contrario, es donde más problemas vienen. Porque antes el enemigo estaba tranquilo porque lo tenía de su lado. Pero cuando usted se constituye en un obstáculo para el enemigo, lo va a atacar más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Entonces este hombre le dijo, yo te voy a seguir, maestro, donde quiera que vayas. Y él le dijo, no, si es por interés, no me sigas. Nosotros los hombres, ¿cuánto nos gusta una mujer interesada? A Francisco, a papá cuando estábamos en edad de conquista, a Eduardo, a Humberto. Uno conoce una mujer interesada y uno como que comienza como a sacarla, ¿cierto? No, anda al contrario, yo no era así. ¿Usted aprovechaba eso? No,
Antes yo era el botarata. Usted es botarata. Le daba buenos regalos, buenos presentes y toda vaina. Pero, ¿esa mujer usted la miraba para algo serio? ¿Cierto que no? ¿Usted qué piensa cuando Dios ve una persona interesada? Buscan los milagros de Dios, pero no buscan al Dios de los milagros. Tenemos que aprender a seguir al Dios que puede o no hacer milagros en nuestra vida. Yo me acuerdo de esos hombres que fueron echados al lago de fuego, al horno de fuego. El rey Nabucodonosor les dijo: bueno, voy a meterlos al horno de fuego. ¿Cuál es el Dios que podrá librarlos de ese horno? Y esos tres hombres que les habían cambiado el nombre, les habían puesto Sadrach, Mesach y Abednego, le dijeron: vean, nuestro Dios nos puede librar de ese horno. Y así no nos libre, no nos vamos a postar ante tu imagen. Esa es la actitud nuestra. Pero este hombre le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Pero estaba pensando con interés. Pero si usted le dice: Señor, te seguiré donde quiera que vayas, te serviré donde quiera que sea, no importa la situación, la condición en la que me encuentre, el Señor va a decir: ahí, mi hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo contentamiento. Amén. Den un aplauso al Señor por eso. Bueno, para no hacer muy largo el tema, porque ya vamos avanzando en el tiempo, dice Mateo capítulo 10, versículo 10, que todo obrero es digno de su salario. Cuando Él le dijo a los apóstoles, los envió de dos en dos, le dijo: no lleven túnica, no lleven maleta, no lleven fiambre, porque el obrero es digno de su alimento, le dijo el Señor. Cuando usted le sirve a Dios, cuando usted abre las puertas de su casa a Dios, la provisión no va a faltar. Sea, como les decía ahora, con chuleta o sea con arroz con huevo, pero la provisión no va a faltar. Y usted se va a contentar y le va a dar gracias a Dios cada día por la provisión que le llega. Amén. También dice el libro de Mateo capítulo 6 versículo 33: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hay gente que no se congrega por estar buscando las añadiduras. Hay gente que desprecia y vende su primogenitura por buscar las añadiduras. ¿Cómo así vender la primogenitura? Eso ya no se usa. Gente que está haciendo negocios ilícitos por buscar provisión, eso es vender la primogenitura. Gente que está estafando a otros, que está robando, que está haciendo cosas indebidas por buscar la provisión, eso es vender la primogenitura. Como les dije unos domingos atrás, vamos a ir a Juan 14 para terminar. Libro de Juan capítulo 14, versículos del 1 al 4. Hay partes donde le están diciendo a la gente: usted siembre 1 millón, 3 millones y va a tener una casa de 4 pisos. Déjeme decirle que eso no lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: el alma generosa será prosperada. Si usted es generoso con lo que lo necesita, Dios le va a dar más. Si usted es generoso con la obra de Dios, Dios le va a dar más. Pero no necesariamente usted le va a poder torcer el brazo a Dios para que haga lo que usted quiere que haga. Él le manda delegar.
Benditos. El corazón, el Señor conoce el corazón del hombre. Yo les conté hace poquito, creo que la semana pasada, que yo andaba en Renault 6, pero movía las llaves como si andaba en un Mercedes. Muy jovencito, tenía como 22 años cuando tuve mi primer carro. Y yo andaba con esas llaves y presumiendo ese carro que vivía más barato que andando. ¿Usted imagina si el Señor me hubiera dado un Mercedes en esa época? Dios sabe qué corazón está preparado para recibir un Mercedes. Y qué corazón estará preparado solo para andar. ¿Cómo es que llaman los jipetos? Porque Dios conoce el corazón del hombre. Dios no te prometió darte la mejor casa aquí en la tierra. Dios no te prometió darte el mejor carro o el mejor empleo, o que ibas a estar lleno o llena de plata. ¿Sabe qué dice Filipenses 4:19? Mi Dios suplirá todo lo que te falte, conforme a sus riquezas en gloria. No dice mi Dios suplirá tus caprichos. No, mi Dios no te va a dar necesariamente lo que le pides. Dios te va a dar lo que necesitas. Dios te va a dar lo que no te haga daño. ¿Cuántos tienen perritos en la casa? Usted puede querer mucho a su perrito, pero usted no le puede dejar una ollada de sancocho en el almuerzo. Porque ¿qué pasa? Se la come toda y se va a hacer daño. Usted sabe cuál es la porción de su perrito y así mismo le da lo que él necesita. Dios conoce nuestro corazón y de acuerdo a nuestro corazón, así mismo nos da la bendición. Porque dice la palabra de Dios que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si tener el mejor carro, si tener la mejor casa te va a alejar de los caminos de Dios, nunca la vas a tener aquí en la tierra. Amén. Por lo menos de parte de Dios. Ahora sí, para terminar, Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor no prometió darte la mejor casa aquí, pero sí prometió que te iba a preparar morada con Él allá en el cielo. Dice el versículo 4, versículo 3 dice, y si me fuere, más bien el 3, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Como decía el hermano Humberto ahorita, una vez le hizo berrinche al Señor por las necesidades y le dijo, tú ahora de pronto tienes otro tipo de necesidades, pero me tienes a mí que no me tenías antes. El Señor prometió prepararnos morada y que donde Él esté, nosotros también vamos a estar. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Sabe? Yo no sé cuál sea la mansión más bonita que hay aquí en el mundo, pero dice la palabra de Dios en Apocalipsis 4:6 y en Apocalipsis 21:21 que allá en el cielo vamos a tener calles de oro y mar de cristal. ¿Sabe? Por esa promesa vale la pena esperar. Amén. ¿Sí o no?
en Apocalipsis 4:6 y Apocalipsis 21:21. Habla de las calles de oro y el mar de cristal. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Oh, gracias, Señor, por tu palabra. Porque la suma de ella es verdad. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Porque en esta mañana nos has confrontado, Dios. Gracias por tu palabra, Señor, que penetra. Tu palabra, Señor, que me direcciona, que me confronta, que me redarguye, pero que también me alimenta, Señor. Hoy quiero darte gracias por tu provisión diaria. Hoy quiero darte gracias, Señor, porque a pesar de que no tengo todo lo que quiero, sí tengo todo lo que necesito. Porque a pesar de que no tengo todo lo que quiero, tengo tu presencia en mi vida, que es algo invaluable, que es algo que el hombre más rico del mundo sin ti es el más miserable de todo el mundo. Gracias, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que tenemos que tener contentamiento, tener gozo en medio de cualquier circunstancia. Perdóname, Señor, porque a veces no he valorado tu provisión, porque a veces no he valorado tu bendición, porque a veces te he buscado, Señor, simplemente para que me bendigas, y no te he buscado por lo que tú eres, sino por lo que tú me das o me puedas dar. Padre, mira nuestros corazones, hazlos enseñables para que podamos cada día, Señor, aprender a padecer necesidad, pero también a ser buenos administradores de la abundancia. Ayúdanos a tener un corazón generoso, Dios. Dice tu palabra en el libro de Proverbios: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen y les es contado por pecado. Yo quiero ser de esos que reparten, Señor. Yo quiero ser de esos que en medio de cualquier circunstancia se goza por tenerte conmigo. Yo quiero ser de esos que agradecen tu provisión, que cada día derramas para nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias porque has sido bueno, porque tu misericordia es desde siempre y hasta siempre.